Vamos allá y ahora supongo que se acabará de unir a una persona más. Así que bienvenidos a esta nueva estamos montando desde con diferentes temáticas logísticas, ya sabéis, hemos hablado pues, de evoluciones, de B2B, transporte internacional, y hoy vamos a hablar de algo súper interesante, que es el transporte urgente. ¿Vale? El transporte urgente, pues probablemente en este sector, más que un servicio, yo diría que es una promesa o una apuesta. Para hablar de esto nos acompañan David Pérez Zamacona, director de operaciones de Aerofer. ¿Qué tal, David? Y Jorge Sánchez, Logistic Manager en Nuzoa. Hola, Jorge. Buenos días. Habíamos invitado también a Jordi Treviño, Logistic Manager de IDEX, pero le ha surgido un tema personal de última hora y probablemente no se conecte. Digo probablemente porque me ha dicho que a lo mejor aparecía por aquí en algún momento. Así que lo vamos a disculpar. Nada, si os parece, Jorge, David, lo que podemos empezar es pues presentándoos, contarnos un poco pues quiénes sois, cómo es la logística de Nuzoa, de Aerofer, y a partir de ahí pues vamos a ir intentando encontrar las claves de esta logística urgente. Muy bien. Bueno, si queréis, comienzo yo con la presentación. Mi nombre es Jorge Sánchez. Soy el jefe de operaciones de Nuzoa a nivel nacional. Nuzoa como compañía nace en 2020 y la estrategia es la adquisición de las principales distribuidoras de veterinaria del país. Es una empresa de servicios veterinarios. No solo engloba la parte de distribución, sino que tiene otro tipo de servicios. Actualmente tenemos 15 almacenes distribuidos en Península, Canarias, Portugal y Palma de Mallorca. Tenemos de esos 15 almacenes, uno es de equipamiento veterinario y otro es de accesorios. El resto es distribución veterinaria de medicamentos. Los dos principales canales de distribución que tenemos ahora mismo en la compañía son grandes animales y pequeños. Los grandes animales realizamos la distribución directamente a la explotación ganadera. El de pequeños animales principalmente son distribución y entrega en clínicas veterinarias. Bueno, no sé si no quiero extenderme mucho, así que... Bueno, ahora volvemos a hablar de la importancia, ¿no? de la urgencia, de los tiempos en vuestra logística, especialmente bueno, la parte de complemento, pues menos crítica. En la parte de medicamento, pues ahora nos contarás, sí que me imagino que hay mucha más presión en los tiempos. Correcto. Vosotros, David, estáis en el otro lado, sois un operador logístico en realidad. Sí. Bueno, yo soy David Pérez Zamacona, soy el director de operaciones de Aerofer. Mi experiencia profesional viene de los últimos, pues ya más de 30 años en el mundo industrial y concretamente en el mundo del transporte, pues llevo 3 años. Pero la verdad es que ha conseguido realmente apasionarme y entrar de lleno con este sector. Aerofer es una empresa de transporte y mensajería de origen familiar, bueno, pues que tiene ya un tamaño bastante relevante, por encima de los 11 millones de euros de facturación este año 2026. Y es una empresa pues muy diferencial. Operamos fundamentalmente en el País Vasco, o sea, somos una empresa local, Made in Euskadi, y hacemos transporte muy diferenciado, ¿vale? No hacemos logística, no tenemos almacenamiento de producto, exclusivamente es transporte y mensajería. Y digo que es un transporte muy especializado y muy diferenciado, y lo vais a entender muy fácil con las líneas de actividad a las que nos enfrentamos cada día. Un poco el buque insignia de Aerofer es el transporte de muestra biológica. Muestra biológica para el ser humano, fundamentalmente. También hacemos algo
como comenta Jorge, en el mundo del animal, pero muy poquito. Entonces, la parte importante es el transporte de muestra biológica, que lo operamos en la sanidad vasca. Se hace un transporte desde todos los ambulatorios que hay dispersados por el País Vasco, que son unos cuantos, y llevamos todos los días esas muestras biológicas a los 5 laboratorios core que hay, que están en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava. Lo hacemos pues de una manera bastante especial por la dificultad geográfica que tiene Euskadi y además con una fuerza de reparto importante, una fuerza de transporte importante y además con un sistema propio de control de temperatura que nos permite hacer una trazabilidad por embalaje. Llevamos hasta 8 embalajes por vehículo y tenemos un sistema de tiempo real, de control a tiempo real, que nos permite tener posiciones GPS y temperatura de cada embalaje, no del vehículo, a tiempo real reportado a nuestro RP y luego reportado a tiempo real también al Servicio Vasco de Salud. Entonces, este es un poco el buque insignia que tenemos, junto con algo también muy relevante y que tiene pues mucha cabida dentro de este foro de hoy, que es el transporte de órganos. Va a decir que Arofer pues es referente número 1, tanto a nivel de Euskadi como a nivel nacional, en el transporte de órganos. Nos llaman y acudimos a buscar un órgano a cualquier punto geográfico de España y lo llevamos directamente al hospital de referencia, que concretamente está en San Sebastián, Guipúzcoa, y ahí hacen luego pues el trasplante del órgano que sea, un corazón, una médula, y eso viaja no solo en condiciones, como he comentado antes, de control de temperatura y posición a tiempo real, sino con unos embalajes también específicos que mantienen el órgano entre 2 y 8 grados con un sistema, en este caso, pasivo. Son embalajes especiales que tenemos desarrollados con un partner y que nos permite pues, tener una garantía tremenda, dada pues, la alta criticidad de este tipo de transporte. Otras líneas que trabajamos también y que a día de hoy tienen ya también pues, bastante relevancia son el transporte de medicamento de uso humano. Estamos certificados en GDP y en este caso el transporte se hace desde un punto logístico de nuestro cliente hacia las farmacias situados también en nuestro entorno, en Vizcaya, en Álava y en Cantabria, en este caso. La refrigeración se hace activa por parte del vehículo y en este caso no controlamos la temperatura del embalaje, sino controlamos la temperatura del habitáculo del vehículo, que tiene que estar, en el caso de medicamento de uso humano, entre 15 y 25 grados. ¿Vale? También en este tipo de vehículos de refrigeración activa a 15-25, también disponemos de embalajes especiales pasivos para llevar medicamentos entre 2 y 8 grados, pues como pueden ser las vacunas. También disponemos de vehículos con refrigeración activa entre 2 y 8 grados en el caso de que se requiera. Otra de las líneas importantes nuestras y cuyo origen pues fue hace ya unos cuantos años, nosotros le llamamos mensajería industrial, es llevar de un punto A a un punto B y de manera urgente. ¿Vale? Aquí somos realmente líderes en el ámbito nuestro, en el País Vasco, en Vizcaya, fundamentalmente. Un cliente nos llama y 30 minutos después ponemos un vehículo ahí donde el cliente lo precise. Generalmente son clientes recurrentes que tienden a llamar de forma habitual, pero bueno, pues también ofrecemos el servicio a clientes no tan recurrentes. Y este es un servicio pues realmente urgente. 30 minutos estar con un vehículo ahí donde nos pide el cliente, pues exige, luego comentaremos, pues de ciertas capacidades a nivel organizativo, a nivel tecnológico. Bueno, pues esto realmente para la parte urgente y para toda la parte que comentamos. Hacemos cosas
comentaba diferenciales, entonces sigo exponiendo un poco más servicios que hacemos. Somos especialistas también en mudanzas a nivel industrial y a nivel organismos públicos, ¿vale? Por ejemplo, pues temas muy relevantes que hemos hecho son traslados de obras de arte aquí en Bilbao, que requieren, bueno, pues de embalajes específicos, de formación muy especializada de los operarios. Entonces, nos metemos ahí donde entendemos que se puede generar valor. También hacemos algo ya no tan relevante por el tipo de servicio, pero sí por el volumen. Somos la representación de FedEx aquí en Vizcaya y en Guipúzcoa. Entonces, también es distribución. Lo que hacemos ahí es recoger en punto logístico y hacer entregas pues de forma masiva. Estamos ahí en torno a 50, 55 paradas diarias, pues de más de 25 rutas en un día completo. Y por último, tenemos también un servicio de paquetería que es bastante residual dentro de nuestro negocio, pero que también consideramos importante para ofrecer a los clientes que tenemos activos en las otras líneas, pues un servicio de enviar pues cualquier tipo de paquete de una forma más económica, no urgente y con también no siempre garantías de entrega, como es la paquetería. Entonces, yo creo que con esto he dado un poco Sí, súper bueno, interesante. Yo tengo una pequeña anécdota que he sí. contado muchas veces después de ello, porque tuve ocasión pues de poder viajar en uno de los vehículos de Aerofer y hablar un poco con el conductor, su día a día, y me quedé me decían, no, es que nosotros nos saltamos las multas. Tenemos tanta urgencia que está, digamos, permitido que nos saltemos ciertas normas de velocidad o demás, y me quedó un poco eso, ¿no? Lo diferente que es la logística en este nivel de urgencia. Sí, tenemos dos vehículos concretamente en el que tenemos dos gemelos. Son vehículos equipados con sirenas, son una especie de ambulancias, para entendernos, y son vehículos que nos permiten pues ir a recoger, sobre todo se utilizan para el tema de traslado de órganos, nos permiten pues ir a una velocidad considerable dentro de la carretera, pues con esos servicios críticos. Y efectivamente las multas luego tenemos la capacidad de recurrirlas y que nos las quiten. Solo en esos servicios. Imagino. Os recuerdo que tenemos el chat también disponible, ¿vale? Si cualquiera de vosotros tenéis alguna pregunta para Jorge o para David, por favor escribírnoslas y ahora hacia el final de la charla intentamos rescatar alguna de ellas. Pues vosotros, Jorge, entonces entregáis paquetería quizá no tan urgente y también un servicio pues urgente. ¿Qué diferencias encuentras en la gestión con los operadores logísticos? ¿Encuentras respuestas similares? ¿Es muy diferente la gestión con los operadores? Bueno, la clave de la logística veterinaria de la que nosotros realizamos la distribución es al final dar respuesta a la urgencia, a las necesidades de nuestros clientes. A nuestros clientes todo es urgente. Nosotros contamos con diferentes servicios, como he comentado anteriormente. La parte de ganadería siempre más crítica, o por supuesto bajo una plaga, una enfermedad o algo similar, oye, necesitan la parte de medicamentos ya. Nosotros contamos con 7 vehículos de distribución propia que van controlada a temperatura 2.8 con trazabilidad y geolocalización. Nosotros, por norma general, damos una hora de corte de las 8 de la mañana, se entrega antes de las 2 de la tarde. Operamos en diferentes provincias. Talavera la Real hacemos la parte de granjas con transporte propio, hacemos la provincia de Segovia, hacemos Valladolid, hacemos la zona de Aranda del Duero, hacemos la zona de Ávila. Entonces, esa parte es una logística muy, muy urgente, digamos, muy especialista, donde el ganadero, pues oye, está dedicándose a cuidar de
del ganado, de la explotación, y donde nosotros tenemos que saber dónde acudir. El teléfono no está operativo, sabemos dónde tenemos que depositar la mercancía. Hay veces que el ganadero está en la explotación en una punta y nosotros estamos accediendo por otra. O incluso hacemos distribución con pirámides de bioseguridad. Es decir, nosotros tenemos una trazabilidad de pirámides de bioseguridad donde sabemos a qué granja tenemos que ir primero, depende de las infecciones o de las enfermedades que haya en cada una de ellas, sobre todo las granjas de madre de cerdo. Entonces, es una distribución, la parte de ganadería, muy complicada, pero bueno, con una buena planificación no suele haber ningún tipo de problema. Luego tienes las urgencias por diferentes tipos de enfermedades, sobre todo relacionadas con relacionadas con la entrega de amoxicilina, antibiótico para animales, y contamos con un servicio de urgencia de fin de semana donde hay un teléfono habilitado y puede llamar el veterinario directamente. Nosotros preparamos el pedido y lo entregamos a la explotación ganadera. El otro canal, que es pequeños animales, bueno, nuestra distribución es con transporte de última milla mayoritariamente y hacemos entrega en 24 horas en la península. En los almacenes satélites, no lo he contado, Segovia es el almacén regulador de la compañía, es donde se nutren gran parte del surtido del resto de las sedes, pero en las sedes satélites nosotros tenemos un servicio de mediodía, que normalmente la hora de corte ronda entre las 11 y las 12 de la mañana, y hacemos entrega por la tarde en las clínicas veterinarias. Me acuerdo la primera vez que conocí a Jorge, que me decía, es que yo tengo envíos que tienen que salir sí o sí. Que es que no pueden no salir porque detrás hay pues, una mascota a veces o una persona, claro, es como de vida o muerte, literalmente. Entonces me quedó también muy grabado esa parte. Si tuvieses que decir la clave que le exiges a tus operadores logísticos, Jorge, ¿qué es lo que más les pides? ¿Qué es lo que esperas de los operadores que te sirven? Y luego esta pregunta se la voy a devolver a David. ¿Esto es lo que os piden también a vosotros? Bueno, lo que yo le pido a los operadores logísticos siempre es la capacidad de entregar en diferentes zonas remotas. Aquí, bueno, no queda más que diversificar un poco en la parte de la agencia de transporte con las que trabaja. Bueno, en la actualidad hacemos distribución por toda la península, hay sitios remotos y hay empresas de transporte que en algunos puntos geográficos llegan mejor que otras. Entonces, creo que la clave es la capacidad de entrega en las zonas remotas, de tener una trazabilidad en tiempo real, porque juega un papel crítico en la operativa y la seguridad. Yo creo que el corazón operativo de la distribución es la parte del transporte. Y bueno, y contar con un margen de maniobra ante imprevistos, siempre planificación, intentar ir por delante antes de que ocurran las cosas y tener un plan B para solucionarlo. Ahora hablaremos de la planificación. No sé, David, estos puntos entiendo que también os los encontráis todos los días. Acceso en zonas pues más remotas, la trazabilidad que comentaba Jorge. ¿Algún otro aspecto que os pide el mercado? A ver, yo diría que la clave un poco de Arcer, pues es precisamente nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. En cuanto a la misión, ¿quiénes somos? Pues al final somos lo que nos pide nuestro cliente. Tenemos una adaptación total, trabajamos con muy diversos sectores, con diversas exigencias. Antes no lo he comentado, pero también hacemos alimentación, que hay una parte planificada, pero también hay partes urgentes, importantes. Nos vemos en un futuro pues creciendo en el mercado y otorgando ese valor añadido que esté alineado con nuestros clientes. Y yo diría que también nuestros valores, el compromiso que tenemos, la innovación, la transparencia, también nos ayudan mucho a nuestra parte logística. Luego,
en nuestro caso es muy importante tanto el dimensionamiento de recursos, tanto vehículos como conductores, que los conductores sean cada vez más especializados y manejen también la parte de la tecnología. Porque la tecnología es una de las claves, ¿no? del sector logístico. Sin la tecnología, pues gestionar 4 o 5, 20 conductores, pues es sencillo. Pero cuando pues hay empresas ya de un cierto tamaño y tus clientes son grandes también, la tecnología es fundamental de cara a recibir las órdenes de servicio, de cara a incorporar pues esta parte del control de temperatura, de la posición, de respetar los tiempos de entrega. Eso es fundamental. Y la tecnología, por una parte, está bien, está muy bien, pero luego tiene que haber gente que la maneje, ¿no? Entonces, el mundo del transporte es un mundo donde pues las personas que están trabajando, los conductores, no tienen una alta formación y esa formación especializada está a cargo de la empresa. Entonces nosotros, pues el hecho de formar a la gente es una parte importante de nuestras clases. Entiendo que la planificación será extremadamente difícil en un caso como el vuestro, ¿no? En el que con cuánta antelación os pueden llegar, no sé, un trasplante o un tema de estos súper urgentes. Yo diría que un 70% de nuestra actividad es planificada. Y esa parte es relativamente sencilla. A priori, es cierto que luego pues surgen muchos imprevistos, vehículos que se averían, personas que se ponen enfermas, cambios que puede haber que también los exige. Pero bueno, partimos sobre algo planificado. El 30% de no planificado, que es el servicio urgente, vamos a decir, pues al final se gestiona con un buen equipo de tráfico que esté muy formado, con un conocimiento muy fuerte de los recursos que tenemos y de dónde están ubicados en cada momento para poder adaptarnos muy bien a esos tiempos necesarios. Porque si pudieseis pedirle algo a vuestros clientes, y esto le va a volver de vuelta luego a Jorge, ¿qué le pediríais a vuestros clientes? Yo qué sé, mayor antelación en la planificación, que esté el producto listo. No sé, ¿con qué retos os encontráis en ese aspecto? Bueno, a ver, nosotros la verdad es que lo que tratamos es de adaptarnos a la casuística de nuestro cliente. Entonces, sí es cierto que solemos hacer a veces propuestas de organización que puedan ayudar a mejorar un poco, pero yo diría que no tantas. Al final tenemos una adaptación fuerte y entendemos que tampoco podemos cambiar mucho la manera de trabajar que tienen, por la complejidad que tiene también sus logísticas y su día a día. Bueno, yo aquí creo que la clave de la planificación, en el caso de nuestra distribución, es completamente a la inversa de la distribución que comenta David. Nosotros, el 10% puede ser planificado, el 90% es sin planificar, es decir, trabajo. Nosotros, nuestro cliente, la explotación ganadera sí tiene una planificación, porque tiene periodos de vacuna, periodos de tratamiento, depende de la estacionalidad, pero la parte de pequeños animales, que al final es el 90% de nuestro nicho de distribución, es sin planificar. Actualmente las clínicas veterinarias son médicos de animales y trabajan sin stock, no son aprovisionadores y no están especializados en la logística. Yo creo que aquí la clave es la cadena de suministro. En nuestra distribución, más que en la parte de distribución, ya no solo de la urgencia o de la planificación, sino de tener stock disponible en el menor tiempo posible y adaptarnos a las exigencias de nuestros clientes. Es decir, contra más horas le dé yo a mi cliente para poder realizar un servicio y en menos tiempo lo entregue, mejor servicio le voy a dar. Entonces tenemos que ir adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes. Evidentemente la tecnología
juegan un papel clave en los entornos de, oye, poder tener varias disposiciones de servicio para realizar un pedido, ya sea online, telefónica, vía mail, comercial. Mientras más canales tenga abierto el cliente, mejores servicios va a realizar. Entonces, yo creo que aquí, en la parte de distribución en la que nos dedicamos nosotros, la cadena de suministro juega un papel principal. Ya no solo la parte, la logística siempre de distribución urgente siempre está muy enfocada a la parte back office. Yo creo que ya no es el back office, sino el front office. Es poder ir por delante en esa parte de la distribución. Jorge, ¿y hasta qué punto los operadores con los que trabajáis y que os ofrecen este servicio de urgencia cumplen con lo que prometen? Bueno, hasta el punto que es una realidad innegable en el sector. Siempre va a existirá una brecha entre lo que promete la parte comercial y luego lo que se cumple. Yo creo que aquí la clave es conocer cómo funciona el transporte y saber hacer diferenciaciones. Por ejemplo, que una distribución en un área metropolitana nunca va a ser lo mismo que la distribución en un área rural, sobre todo cuando trabaja con transporte subcontratado. Existe un efecto embudo en el transporte de última milla, la incorporación de la parte de e-commerce y estas grandes ofertas que lanzan las grandes empresas de e-commerce hace que se forme ese embudo en la parte de la distribución de paquetería. Saber diferenciar los diferentes tipos de transporte, oye, qué es un transporte última milla urgente, qué es un transporte de paquetería industrial, qué es un transporte de paletería y saber transmitirlo al cliente. Es decir, no es lo mismo distribuir un bulto de 3 kilos en un transporte urgente que distribuir una parte de alimentación como la que, por ejemplo, ha comentado David, que nosotros también realizamos, de transportar un palé de 1000 kilos y querer entregarlo en una área rural en 24 horas. Entonces, tenemos que saber también cómo funciona el transporte y saber transmitírselo al cliente. Porque muchas veces el cliente, al igual que, como he comentado, las promesas comerciales en la parte del transporte luego no son la realidad. De cara al cliente hay que explicarle muy bien cómo funciona el transporte y adaptarla a las necesidades, pero siendo realistas. Y otra parte luego leer la letra pequeña de los contratos que se firman. Es decir, cuáles son los servicios, cuáles son las disponibilidades, las horas de corte, qué servicio de trazabilidad te ofrece, por ejemplo, en el transporte de frío. ¿Y encontráis buena respuesta en trazabilidad? Por ejemplo, ahora nos contará David. Yo sé que ellos tienen implementado unos sistemas muy interesantes de toda esa trazabilidad de frío, del vehículo, del paquete. En general, ¿encontráis esta información en el sector o no está tan extendida? Yo lo desconozco, no tengo ni idea. Bueno, dependiendo del tipo de transporte que se elija y de la agencia con la que se trabaje. Creo que no hay red peninsular que tenga tanta disposición de vehículos de frío para llegar a todas las zonas de la península en entregas al día siguiente antes de las 2 de la tarde. Entonces, creo que ahí hay un largo recorrido y todavía queda mucho por mejorar. Y hay transportes que van con GDP, pero que es imposible que lleguen al día siguiente antes de una hora concreta. Para vosotros, David, la tecnología, desde que yo os conozco, es diferencial. Habéis apostado mucho por esa línea y entiendo que sí lo percibe el mercado también. Sí, a ver, nosotros la tecnología, pues para el crecimiento que hemos tenido ha sido fundamental, ¿no? Lo comentaba antes. Ahora mismo estaremos en torno a las 350 servicios diarios, 8.000 al mes, 100.000 al año, y cada uno de ellos, pues prácticamente diferente y cada uno de ellos incorporando pues unos requisitos de calidad distintos, ¿no? Entonces, hemos ido dando pasos a lo largo de estos años y la verdad es que en el mercado no habíamos encontrado
nada realmente ad hoc a la complejidad que tenemos de nuestros clientes. Entonces, tomando un poco como base el transporte de muestra biológica, en el cual pues tenemos un amplio trabajo, un amplio portfolio dentro de nuestra cartera. Hemos desarrollado un sistema pues propio, integral en nuestro propio RP, que sea capaz de tomar estos datos de temperatura, transmitirlos por sistema GSM a nuestro RP directamente y a nuestra base de datos y poder integrarlo directamente en nuestras órdenes, comunicarnos directamente por web service con nuestro cliente y hemos apostado muchísimo, muchísimo. Ahí hemos hecho un desarrollo pues orgánico y a día de hoy la verdad es que nos está funcionando y es la solución que queremos a día de hoy. ¿Os sentís diferenciales con esto? Entiendo que conocéis un poco también la competencia, en qué Sí, línea va. sí. Nos sentimos diferenciales con este tipo de sistema. Los clientes lo valoran. Otra cosa es que luego se pague por ello, ¿vale? Al final, de una manera u otra, pues esto también hay que reconocerlo. Pero desde luego, el cliente lo valora mucho. Porque el tener un albarán, nosotros tenemos dos albaranes, un albarán clásico, que se ha recogido la mercancía por cada uno y se ha entregado por cada una de las paradas o lo que sea. Y luego tenemos un albarán de calidad de temperatura, en el cual, pues con una gráfica, tiempo-temperatura, a lo largo del recorrido se muestran las temperaturas a la que ha ido el embalaje o a la que ha ido la caja del vehículo. Y además disponemos también de un mapa, de un recorrido, pues del recorrido que ha hecho ese vehículo. Entonces son esos tres ejes, el albarán, el gráfico de temperatura, tiempo-temperatura, y el recorrido Maps, vamos a decir, los que demuestran o certifican que el servicio que se ha hecho cumple con los requisitos. Además, evidentemente, de estar certificados en 9001, estar certificados en GDP y estar pues con todo lo necesario a nivel formativo para el transporte de este tipo de muestras, como puede ser un ADR o cualquier tipo de certificación. O sea, ADR, frío, urgencia, no sé, ¿qué más os falta? Pues transportar muestras nucleares, no sé. Sí, mira, me interesa. trabajamos en una empresa en Cantabria que se dedica a temas nucleares. Ah, mira, Sí, lo he dicho y de hemos después. crecido bastante con ellos. Se lleva algún tipo de producto, sí. Justo coincidía que hemos lanzado aquí una pequeña encuesta que me ha desaparecido, pero que me ha dado tiempo a ver la respuesta. Y preguntábamos a los asistentes cuál era su principal dolor de cabeza en el transporte urgente. Preguntábamos pues el tema de trazabilidad, incidencias, y las personas que han contestaban el coste. Es decir, su principal dolor de cabeza es el coste. Porque es un transporte caro, Jorge. El transporte urgente es muy caro. El Bueno, transporte, sí. depende del prisma que se mire. Yo priorizo primero servicio, evidentemente, gestión de incidencias y luego el coste. ¿Qué es el coste? Bueno, es tangible el coste. Si el servicio es bueno, no hay un coste barato y un servicio bueno, bonito y barato no existe en la distribución. Siempre vamos buscando esa meta, pero yo creo que tener una buena trazabilidad, tener buenos servicios, al final te va a dar que tu coste sea inferior. No siempre guiarnos por temas tarifarios y luego, dependiendo del tipo de transporte que elijas. Si estamos eligiendo un transporte de última milla para transportar bultos de 50 kilos, evidentemente el coste va a ser disparado. Entonces, saber seleccionar el tipo de transporte que necesitas para adecuarlo al tipo de distribución que tiene es clave. Pero yo creo que es mucho más importante
el tema de la trazabilidad y del servicio. Es decir, oye, cumplo en un gran porcentaje con el servicio y llevo una trazabilidad exacta de el tipo de distribución que estoy realizando. Muchas veces nos encontramos que cuando visualiza un tracking de empresa de última milla, oye, pues ausencia y nuestro cliente, pero si por aquí llevo todo el día abierto y por aquí no ha pasado nadie. Bueno, esos temas de trazabilidad, yo creo que son bastante más importantes que el coche y luego Yo pensaba que me ibas a contestar en otra línea, porque David, me había parecido entenderte como que no siempre el cliente valoraba pues esta capa de valor añadida. Sí, a ver, nosotros nosotros hemos apostado por un tipo de servicio con alto valor añadido, incorporando todo lo que hemos ido mencionando, tecnológico, de organización, de formación, de rapidez en los servicios. Y eso también somos conscientes que no es para todos los clientes. Hay clientes que buscan ir a precio, por el motivo que sea. Ellos sabrán gestionar su compañía o su tipo de negocio. Y sabemos que hay algunos clientes pues, que no encajan dentro de Aerofer. Entonces, el cliente que encaja de Aerofer es el cliente pues, que realmente valora este tipo de transporte añadido y que así se tiene que ver repercutido. Claro, un cliente al final, el coste del transporte, pues es una parte de su servicio, de su producto. Entonces, todos pues, tienden a querer pagar lo mínimo posible. Pero nosotros intentamos huir de ese tipo de cliente, del que quiere pagar poco y nos centramos más en el cliente que realmente considera que el transporte es parte de su cadena de valor, es parte de su imagen, es parte de su calidad. Y ahí es donde nos intentamos centrar. Igual también hay cierta oportunidad. Hemos lanzado otra preguntita ahora a los asistentes que preguntábamos con cuántas agencias de transporte urgente trabajaban. Y la mayoría de respuestas, creo que era un 80% me parece ver, decían que con más de 5 empresas de transporte urgente. ¿No? Tú comentabas antes, Jorge, que no hay una compañía que a lo mejor una cobertura nacional de todas las casuísticas. De hecho, nosotros actualmente tenemos más de 18 agencias de transporte distintas entre todos los almacenes que componen la compañía. Es decir, contar no solo con agencias de transporte genéricas, sino con autónomos locales que se dedican a la distribución, creo que es clave en nuestro sector, sobre todo para atender las urgencias veterinarias. Y creo que aquí la diversificación es un factor clave en el tipo de distribución que nosotros realizamos. Entonces, es complicado, pero bueno, por ejemplo, Galicia con tantos concellos, llegar a una clínica veterinaria de un pueblo de 150 habitantes con una agencia de última milla en un rango de horas de antes de las 2 de la tarde es complicado. Entonces, aquí nosotros la diversificación en el transporte es clave, aunque luego sea complicada de gestionar. Claro, luego hay que gestionarlo, efectivamente, es lo que estaba pensando. Hay una pregunta aquí en el chat, David, que es bastante interesante. Dice, ¿cómo creen que la nueva normativa del tacógrafo en vehículos de menor tonelaje impactará en los tiempos de tránsito? Bueno, pues a ver, nosotros... ¿Qué previsiones tienes sobre el impacto en costes? Es la segunda parte de la pregunta. No, a ver, nosotros es cierto que vehículos pesados no hemos tenido un crecimiento importante, tampoco tenemos tantos en comparación con un vehículo ligero y son vehículos de menos de 7.500 toneladas, kilos. Entonces, efectivamente, pues tiene un impacto. La nueva normativa que entre sobre los tacógrafos va a tener un impacto seguramente tanto en tiempo como en coste. Si es una normativa, pues hay que aplicarla. O sea, no es discutible. Sí, pues tenemos esta pregunta en el chat, espero haber resuelto esa duda.
Yo os tengo que preguntar más por la tecnología y por la inteligencia artificial. Es decir, ¿estáis aplicándola en la parte del transporte y la logística? ¿O todavía estáis viendo el uso que puede tener en la práctica? Eh, vale, a ver, empiezo yo. Tampoco voy a ser breve con este tema. Yo soy un fan de la tecnología, soy un fan de la tecnología, eh, pero también creo que tenemos que tener los pies en el suelo. Es decir, que si allí donde vemos posibilidad de dedicar menos tiempo a tareas de bajo valor, pues eso es un valor importante, es un valor real. Ahí donde vemos que podemos automatizar procesos, pues también lo vemos como un valor real. Casos concretos que nosotros a día de hoy estemos aplicando, pues es, por ejemplo, el procesamiento de facturas. ¿Vale? Estamos en un primer nivel donde nos llega una factura por correo electrónico, la arrastramos por e-ratón, la echamos a un bote que tenemos dentro de nuestro ERP y automáticamente, en cuestión de 3 segundos, tal y como tenemos programado todo, esa factura se procesa, se entiende por parte de la IA y nos la traduce en una factura en nuestro ERP, ¿vale? Y completamente, yo diría que en un 95% de los casos, bien. Entonces, en ese caso, la persona de administración, pues en vez de estar todo un día entero metiendo facturas, pues se puede dedicar un día entero a tareas de más valor. Y eso es un caso concreto y de valor, ¿vale? Sí que vemos que en los próximos años, incluso en este próximo año, podamos ir incorporando temas nuevos, pero siempre con un objetivo de quitar tareas de bajo valor para que las personas que están con nosotros se dediquen a tareas de más valor y sobre todo más enfocadas a cliente. Es como lo vemos nosotros. Bueno, Sí, yo estoy de creo que acuerdo, ¿eh? Hay que saber muy bien dónde tiene aplicación y a dónde acaba el PowerPoint de presentación bonito y dónde empieza la parte práctica de esto. yo creo que ahora mismo la IA, bueno, es una herramienta de eficiencia para la gestión de datos. Actualmente, bueno, se convive con ciertas promesas y yo creo que tardará unos años en madurar, ¿eh? Aunque bueno, actualmente ya está aportando valor real, como ha comentado David, y es tangible. Yo pienso que el desafío que tiene la IA es de la capacidad tecnológica, no es la capacidad tecnológica, sino la inversión necesaria para integrarla en sistemas, en empresas tradicionales. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos que va a tener la IA. Si esas empresas tradicionales van a tener la inversión necesaria para poder integrar la IA en sus sistemas y en sus procesos. Pero yo no Yo- creo que esté tanto el foco mi opinión, ¿eh? Esté tanto en el coste como seguramente el tener claro dónde aplicarla. Porque hoy en día la tecnología existe, es relativamente accesible y muchas empresas que yo conozco se paran en encontrarle un uso práctico, útil, más allá de pues no sé, del ChatGPT para las dudas diarias. Ahí yo creo todavía hay recorrido, pero que nos va a ayudar muchísimo, sin duda, sin duda. Aquí en el chat, en la encuesta esta también, la gente está aportando dónde aplicas ya la IA y fundamentalmente pues en tareas administrativas. Todavía no hay votos en planificación de la demanda, en gestión de incidencias, o sea que hay un montón de áreas en las que seguro en los próximos meses vamos a encontrar aplicaciones en logística y especialmente yo creo en el transporte urgente. Pues David, Jorge, yo os agradezco un montón. La verdad es que he aprendido mucho el otro día también, que tuvimos la posibilidad de hablar antes del evento. Aprendí mucho, también sobre temperatura y sobre el argot del transporte urgente. Os agradezco mucho que hayáis participado en esta sesión con nosotros.
Y nada, pues no sé si queréis dar una última pincelada a los asistentes sobre el transporte urgente. Urgente, refrigerado y ADR. Es que tenéis todo. No, por mi parte está bien así. Gracias, Fran, por habernos invitado a Aerofer a participar y espero haber pues dado pues una pequeña impresión de lo que puede ser este Súper mundo. interesante. Bueno, yo agradeceros la invitación, ha sido un placer. Oye, también me llevo conocimiento de David, de cosas que no, pues que, oye, que desconocía de la parte de la distribución. Bueno, espero haber aportado o haber dado visibilidad a alguien que tuviera alguna duda o alguna pregunta sobre cómo funciona y bueno, encantado de haber participado y que no sea la última, Fran. Seguro que sí, madre mía, pues no tenemos temas todavía. Aquí vamos a aparcar un poquito estos webinars, vamos a ir de vacaciones, seguramente ya para octubre vamos a convocar el último webinar del año. Ya os haremos llegar pues nuestros mails habituales y nuestras redes para que os podáis apuntar también. Pues muchísimas gracias, Jorge David. Muy bien. Gracias. Gracias. Venga, hasta Un pronto. abrazo.